tal parece que a esta élite le conviene pues hacer un cambio. Y ese cambio, ya sea a una moneda digital, a otra cosa que no sea el dólar, o a un dólar oro, o a una nueva moneda basada en algo, se necesita pues un punto de quiebre explosivo. Y probablemente para algunos, quizá ese punto de quiebre explosivo sea solamente a través de una mega hambruna o una reducción de población o un cambio de estrategias para controlar a la sociedad, y todo esto se podría dar con una guerra. Esperanza de que a lo mejor Biden hoy, que le preguntaron, oye, ¿qué va a pasar? Y se le salió por tonto o porque le falta nitidez en el cerebro, y dijo, bueno, estamos analizando con Israel cómo atacar todos los campos petrolíferos de Irán. Mira, yo califico de traición lo que hace Irán. No puede hablar de la real política porque su política está fundada en la lealtad y en la idea pura y dura de la relación con Dios. Entonces ahí sí no puedes traicionar los principios religiosos. Y cuando juras ante Dios algo, cuando prometes con la bandera religiosa, no puedes jugar a la real política. Es que ¿a quién le sirvió la muerte de Raisi? Pues quitaron de en medio al que podría ser sustituto y que no comulgaba con las ideas del hijo del líder supremo, que además lo han acusado de tener miles de millones de dólares. Entonces, esto suena a como que aparece otro nuevo presidente curioso que habla de regresar al acuerdo nuclear y que habla de regresar a las conversaciones con Estados Unidos. ¡Qué curioso! Oye, qué coincidencia, ¿no? Pues sí. Entonces, me parece que es completamente obvio que fue el pretexto y la coartada necesaria de Netanyahu para avanzar en un proceso de limpieza étnica definitiva de Gaza, porque están matando a centenares de miles de personas y han desalojado de sus hogares al 90%, y el tipo impunemente en la televisión muestra mapas donde ya no aparece, por ejemplo, Cisjordania. Es increíble, son los peores vecinos de la historia de la humanidad directamente. O sea, es terrible, están atacando simultáneamente a todos los vecinos, excepto Jordania, que creo que tiene pánico el rey de Jordania, o está completamente alquilado y hace lo que le pidan los israelíes, para no terminar como los demás. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Muy buenas tardes, amigos. Hoy les traigo una entrevista prometida con un colega muy querido y respetado por mí, Roberto de la Madrid, que además de periodista es filósofo, y es una combinación que a mí siempre me ha resultado muy enriquecedora para entender la compleja realidad en la que vivimos. Y concretamente hoy lo convoco para un tema de su expertise. Todos sabemos que Roberto ha vivido durante muchos años en Asia, y hoy vamos a hablar del recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio a partir de, una escalada de violencia por parte del Estado de Israel inusitada, y que a algunos los sorprende, los asombra, puesto que se esperaba que frenen las hostilidades antes de las elecciones en Estados Unidos, y parece que todo lo contrario. Así que, Roberto, ante todo, bienvenido y agradecido porque estés aquí. Mi primera pregunta sería, ¿cómo lees esta invasión al Líbano por parte de Benjamín Netanyahu en este preciso momento del escenario mundial? Muchas gracias, Nicolás. Qué fabuloso estar aquí. De verdad que lo siento y lo digo así, sin ningún piropo, tú lo sabes. Es una conversación, seguramente va a ser una conversación muy buena en donde yo voy a aprender, porque luego las preguntas que haces o todos los datos que tú tienes, pues obviamente también aprendo. Así que me gusta mucho y lo digo de corazón. Es un placer, un privilegio contar con tu amistad, y además, pues la admiración y el respeto, lo sabes, está aquí también en el corazón. Así que, dicho esto, pues adelante. Mira, yo lo que veo es que este es el resultado de una historia de apatía por la vida, en donde lo que vemos es el resultado de una historia de un Israel genocida, es el resultado de una
complicidad criminal de Estados Unidos y el resultado también de un Irán que todavía no encuentro la palabra para definirlo, ya me ayudarás tú, pero un poco fanfarrón, oportunista, un poco que utiliza todo esto para también un fin propio. Entonces, con una bandera que podría ser sagrada, que debería de ser sagrada, que es la defensa por la vida humana en Palestina. Entonces, estamos viendo la conjunción de todo esto, que en la línea histórica de vez en vez se junta, y cuando se junta y no llega a un buen fin, pues explota, ¿no? 2006, 2014, esa guerra que cubrimos cuando yo estaba en Irán, 50 días de misiles de Netanyahu sobre la franja de Gaza, un desastre total y la pérdida de muchas vidas, pues sí, me queda aquí en el corazón. Y bueno, vuelve otra vez a la historia de las escaramuzas, a la historia de los golpes, de la muerte, pero no de manera brutal y luego otra vez de manera brutal. Es como yo lo veo, una historia, un resultado de la conducta genocida de Israel, y esto nos lleva a analizarlo más profundamente. ¿Qué es esto de la conducta genocida de Israel? Vuelvo a mencionar la conducta de complicidad criminal de Estados Unidos, pero esto en cuanto tanto como instituciones, como banderas que se presentan públicas al mundo, al país, a la sociedad, ¿no? O sea, hay que poner una bandera y es Estados Unidos, es Israel. Y aquí venimos en la segunda lectura. A mí me gustaría que el público entendiera que no es una cuestión, porque alguien me preguntaba, bueno, es que entonces, ¿quién manda? ¿Israel manda sobre Estados Unidos o Estados Unidos manda sobre Israel? No es que un país mande sobre otro, no es que Israel le dicte qué hacer a Estados Unidos, no, lo que estamos viendo es que es la conjunción de capitales mega multimillonarios que gobiernan el mundo y que la mayoría coincide con la idea sionista, y si no sionista, porque muchos están en desacuerdo con la idea sionista, pero sí con la bandera judía, o sí con la religión judía, y ya si no coinciden con nada de eso, sí coinciden con la ostentación y el control del poder. Y ahí puede tornarse aún más interesante. Si te fijas, voy así como con un barreno profundizando, ¿no? Porque pues entre los grandes capitales se dan la mano sionistas con la parte contraria, por ejemplo, los árabes. Entonces vemos, por ejemplo, un Citigroup, aquí ya lo voy a aterrizar porque si no va a decir, oye, estás hablando... El famoso Citibank. Sí, estás hablando de pura conspiración o pura... No, vamos a aterrizar así, un ejemplo. Citigroup, en donde pues el capital sionista o el capital que está ligado con la banca, ya sea Rothschild o Rockefeller o con BlackRock, donde hay muchísimos activos del mundo judío, me refiero a millonarios judíos, pues también están los árabes ahí metidos. Entonces pues se dan la mano y ya no es una cuestión ni religiosa e incluso ni geopolítica, sino es una cuestión de que, ¿sabes qué? Yo tengo mucho poder. Oye, Nicolás, pues yo no coincido nada contigo, ni de cómo ves las cosas, ¿no? Ni tus costumbres, pero coincidimos en una cosa, tú tampoco quieres perder el poder. Bueno, pues entonces nos sonreímos porque tenemos mucho poder y mucho dinero, entonces no lo quieren perder. Otro ejemplo, la 21 Century Fox. Sí, perdona. Una sola postilla a esto que dices. Hace 3 días yo quedé anonadado, no porque ignorase la connivencia que tú señalas tan didácticamente sobre sauditas e israelíes. Quedé anonadado por el desparpajo con el cual Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, dijo: no me interesa lo que pasa en Palestina. Directamente. Le pregunté, no me interesa, no es mi problema, no es un asunto de Arabia Saudita lo que pasa en Palestina. Que es una postura realmente obscena, bochornosa, por más que ya haya una línea en esta dirección. Esto que estás diciendo tú, que son capitales socios en las grandes corporaciones norteamericanas, es la explicación de mucha gente que no podría entenderlo sin tener este dato. Gracias por apuntarlo. Y ahí haría también un comentario, porque como ser humano es verdaderamente criminal
perdón, pero creo que sí, y muchos se van a ofender, que ignoremos de ignorancia o ignoremos de apatía, que no me importa y voltee para otro lado, lo que pasa en un sector del ser humano, que es Gaza, o sea, la masacre, el genocidio, la limpieza racial, ya para empezar. Pero en el caso del príncipe heredero, que es el monarca de facto de Arabia Saudí, es peor porque es una traición muy alta dado que incluso Arabia Saudí siempre puso de condición el restablecimiento de relaciones con Israel, de por lo menos el reconocimiento de 2 estados, porque son musulmanes. Y ni siquiera son musulmanes chiitas los de Palestina, si son más suníes. Y Arabia Saudí es el abanderado el patriarca, el que cuida los lugares santos como la Meca o Medina. Entonces es la traición más tremenda que le puedan cometer religiosa y culturalmente a los musulmanes que están en Palestina. Así que, bueno, ya, cierro paréntesis. Entonces, perdón, me gusta ser un poco coloquial o didáctico cuando estoy explicando, por ejemplo, cuando me pongo de ejemplo y te pongo de ejemplo de que somos 2 grandes millonarios que no queremos perder el poder. Y entonces, no solo Citigroup, que maneja, por ejemplo, en México Citibanamex o Citibank en Estados Unidos, la 21 y Fox, que pues es de capital saudí prácticamente, pero que también tiene mucho financiamiento de la banca de Wall Street, y donde están metidos pues el capital sionista, por lo menos, y más el capital, digamos, judío, que muchos judíos estarán en contra de lo que está haciendo Israel, pero no están en contra de la idea judía de ser los que controlen el poder, porque pues están con esta idea del pueblo elegido, aunque sean ateos, porque algunos ateos también piensan que son una etnia especial, ¿no? Para no hablar de raza. Entonces, es muy importante entender que la pregunta, empezando ya por la pregunta que es la parte filosófica, que la pregunta está estructurada de alguna forma, y yo creo incluso que por ellos mismos, para que aparentemente el mundo crea que, bueno, es Israel el que manda sobre Estados Unidos, o es Estados Unidos el que le jala las orejas a Israel, y bueno, pues así no las podemos pasar, y entonces la gente todavía tiene esperanza de que a lo mejor Biden hoy, que le preguntaron, oye, ¿qué va a pasar? Y se le salió por tonto o porque le falta nitidez en el cerebro, y dijo, bueno, estamos analizando con Israel cómo atacar todos los campos petrolíferos de Irak. Yes, look, I called a meeting of the G7 today. We're working on a joint statement all of us agree on, from Japan to France to Germany to et cetera. And what we're doing in that regard is we're making it clear that there are things that have to be done. And it's obviously Iran has gone way it's way off court. We're going to put together a joint statement. It hasn't been done yet. It'll be done before too long, probably by the time we land. And there's going to be some sanctions imposed on Iran. The answer is no. I think there's things we'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion. Bueno, creo que es mucho, o sea, todo eso hace que la sociedad... Ahora. Eso le pasó a Biden, Biden, el día hace unas horas, ¿no? Entonces se le salió, ya sea por tonto, no por tonto, o porque le falla, no importa. Todo eso hace que las sociedades digan, bueno, hay algo que todavía al final de los tiempos hay algo que nos puede dar esperanzas, ojalá que se le ilumine el cerebro a Biden o a Netanyahu y haga la paz. No es así, no es un Netanyahu que además es un genocida y criminal para mí, pero no es solo él y no es Biden, sino es todo este consorcio que supera, no por mucho, por muchísimo, la idea de que es Estados Unidos o que es Israel o que la Casa Blanca es la que está preocupada. Bueno, pues sí, la Casa Blanca estará preocupada, pero finalmente tanto los del Knesset, o sea, el Parlamento en Israel, como el Congreso, pues todo está lleno de lobbies y está permeado por el poder
el máximo poder que creo puede haber, ¿no? Que ocupará por lo menos 65% del poder en el mundo, porque es todavía las transacciones en dólares. Y si es que estos poderosos no también están haciendo ya transacciones en otras monedas. Entonces, tienen mucho poder y es como lo veo. Y ese poder, pues no lo quieren perder. Y si hay que desaparecer un país o hay que incendiar un país o si hay que permitir que Gaza siga ardiendo o si Ucrania o Rusia, no importa. ¿Por qué no importa? Porque para ellos, pues el poder es el poder y eso no lo ve. Y además, sí hay un problema grave en la concepción humana. Pues los de abajo son los de abajo y nosotros tenemos el poder. Entonces, creo que ese es el primer apunte para que entonces empieces a atacarme con misiles de preguntas. Por favor. Nosotros observamos, Roberto, es muy, muy interesante esto que planteas porque hay que comprender. Una vez tú me diste una explicación que solo alguien que vivió allí te la puede dar. Sí, es verdad. El ayatolá dice va a haber una venganza implacable y terrible y no van a arrepentirse y demás. Pero luego hay un montón de señores que son los que toman las decisiones, los que lo asesoran, que tienen departamentos en Nueva York, en Irán, los iraníes, ¿no? Que tienen coches con chofer y que no están tan de acuerdo con eso. Y al final ese entendimiento de élites que tú dices redunda en que a nadie le importa lo que ocurre con la vida de 40.000 o según The Lancet, 186.000 personas que fueron asesinadas por la avanzada israelí en Gaza desde el anterior 7 de octubre, con lo cual un año de esto es un genocidio de proporciones indescriptibles. Ahora están invadiendo el Líbano. El pretexto es acabar con Hezbollah y que Hezbollah iba a invadir Israel, es todo orwelliano, ¿no? Las fuerzas de defensa de Israel, que son fuerzas de ocupación, que ahora van a invadir el Líbano para que no invadan Israel, que es todo totalmente propaganda burda, ¿no? Pero ¿cuál es la razón real por la cual se decide avanzar hoy? ¿Es que Netanyahu está desesperado porque sabe que la única forma de mantener el poder es continuar y extender la guerra? ¿O esto ya directamente es una jugada? Pues los demócratas le habían pedido abiertamente que pare, que luego mate a todo el mundo después de las elecciones, pero que pare. Y él avanzó igual. Estaban hablando de un armisticio, de una tregua en Gaza para octubre y él está invadiendo el Líbano y sigue la ofensiva en Gaza. ¿Qué es lo que quiere acaso? ¿Está preparando el terreno para que suba Trump y juntos ataquen a Irán, por ejemplo? Esa es quizás una de mis preocupaciones más grandes. Pues mira, yo creo que Donald Trump no atacaría a Irán. Donald Trump los llevaría hasta el cuello para negociar, les propondría un pavo jugoso y muchos no se resistirían. A lo mejor algunos sí. Como yo veo las cosas en una reflexión e investigación, porque pues trato de investigar también, tan contradictorias. Una de las cosas más importantes en la vida es tener coherencia. Y entonces veo las cosas tan incoherentes en las decisiones de Israel, en las decisiones de Estados Unidos, en las decisiones de Irán, que estos son los tres puntos o los tres nodos que no hay que perder nunca de vista, porque ahí o desde ahí o con esa bandera es que el poder, para no hablar de alguna conspiración que no se pueda tocar y que sea virtual, bueno, el poder, la idea de poder es donde habla. O sea, el egoísmo humano, el sentimiento humano de la especie humana de solo yo y primero yo, hablan en estos tres nodos de poder, ¿no? En el tema de Oriente Medio. Irán, Israel y Estados Unidos. Entonces, cuando estudiamos estos nodos de geopolíticos, pues se expresan de una forma tan incoherente que dices, oye, pero tú habías dicho esto, pero no. Entonces ya es toda una anarquía aparente y que te preguntas, pero esto debe de obedecer a algo, porque no creo que solo sea así. Entonces, mi respuesta es que hay dos lecturas. La primera lectura a nivel mundial, a nivel global, estos círculos de máximo poder, de máxima economía de los que hablamos en la primera intervención, en donde pusimos de ejemplo a Citigroup o a la 21 Century Fox, y más allá porque tenemos a State, a BlackRock, a Vanguard, están sufriendo en el sentido, no de que estén sufriendo ahí, que se aprieten los dedos, sino sus analistas, sus matemáticos, sus financieros matemáticos, no cuadran bien las cuentas porque
toda esta riqueza es producto de imaginación. Es decir, desde que Nixon hizo lo que hizo y promovió el petrodólar cambiando el oro a nada, sino al respaldo del poder militar. Entonces, esto ya lo sabe todo el mundo. Antes no lo sabía tanta gente, Nicolás, pero ahora creo que lo sabe mucha gente. Como no hay respaldo en nada y el dólar es simplemente un respaldo de confianza, de fe en que pues alguien me va a pagar estos $100 que traigo en la mano, y esa fe está depositada en la confianza de que, bueno, Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos y tiene un poder militar que si algún país no le paga, pues lo aplasta militarmente. Bueno, entonces, como todo esto está basado en confianza, la deuda, ¿cuál deuda? Bueno, pues es que cuando falta dinero todos los años, pues entonces la Reserva Federal encargada de ordenar la impresión de billetes, pues imprime más y se endeuda más el gobierno de Estados Unidos, deuda que se lo vende a todos los demás países, o a los actores, o a ti, porque hay gente que compra, pues no compra mucho, pero compras aunque sea $1,000, de los que tienen dinero, y pues está la deuda. Pero el asunto es que está creciendo tanto la deuda, y esto ya lo advertían desde hace 20 años. Oye, es que ¿cómo vamos a pagar algún día eso? Esto pues no les importó, dijo, bueno, pues total, ya inventaremos algo. Me imagino que eso contestaron. Entonces, es tanto el globo que se infla y se infla y se infla y se infla y se infla, son como $200 billones, 300 billones de dólares de deuda que en el mundo, que no sabemos de cómo se va a pagar, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a respaldar? Y esto está poniendo en jaque a los mecanismos de producción. Aquí habría que ser un poco marxista para entender, pero ya no hay cómo, pues si pasa una guerra, un desastre, o se cae el sistema, o los bancos se mueren, ¿qué vas a hacer con $1,000, ¿no? O 10,000 o $1. ¿Quién te lo va a cambiar? Ya no va a valer nada. Entonces, si hay un problema que el sustento real del valor comercial sustentado en dólares, que es el sustento prácticamente del mundo, no está teniendo ya el sustento que tiene, y se está agotando todos los modelos neoliberales, o los modelos, no me gusta decir neoliberal, porque pues tú eres un liberal, y esto parecería que sería un nuevo liberal, sino los modelos del capitalismo depredador que arrasa con todo, pues se están agotando, y tal parece que a esta élite le conviene pues hacer un cambio. Y ese cambio, ya sea a una moneda digital, a otra cosa que no sea el dólar, o a un dólar oro, o a una nueva moneda basada en algo, se necesita pues un punto de quiebre explosivo. Y probablemente para algunos, quizá ese punto de quiebre explosivo sea solamente a través de una mega hambruna, o una reducción de población, o un cambio de estrategias para controlar a la sociedad, y todo esto se podría dar con una guerra. Entonces, sí veo que entre todas estas incoherencias hay algún poder que nos está empujando a la guerra, y hay otro poder que dice, no, pero es que si nos vamos a la guerra, nos vamos a perder todo el poder, ¿no? El poder económico. Entonces, en esa lucha de dos fuerzas, que vamos a la guerra, no vamos a la guerra, pues es lo que estamos viendo. Yo lo explicaría así, y esa es la lectura más global. La lectura menos global, o sea, más regional, explicaría que Netanyahu está atrapado por una serie de cuestiones políticas internas en Israel. Desde las cosas de corrupción, desde las cosas de encarar personalmente a la justicia, desde encarar incluso la imagen pública, que no le importa la cuestión legal, pero sí la imagen pública de tener una orden de aprehensión por la Corte Penal Internacional como presunto genocida, imagínate nada más, y las presiones de los diferentes grupos de poder económico dentro de Israel, que son los que convergen desde afuera, de, oye, ya es hora de hacer el gran Israel, oye, es hora de respetar a los palestinos, porque hay voces que también quieren un respeto a los palestinos, no porque amen a los palestinos, sino porque la solución de los dos estados le daría paz a los israelíes, ¿no? Entonces, hay gente que también piensa eso y que lo está presionando, insisto, no porque amen a los israelitas, a los palestinos, sino porque eso les conviene. Hay otros que dicen, no, es hora de eliminarlos a todos.
y esa presión ha crecido de tal forma que pues es momento del ahora o nunca. Entre la parte global que explico y en la parte regional de que es necesario el ahora o nunca, siento que ellos mismos provocaron el ataque de Hamás, por ejemplo, del 7 de octubre. No hay duda, pero no hay duda. 8 horas tardaron los militares israelíes en llegar a un lugar donde desde el punto más lejano de Israel tardas 1 hora y media en auto en llegar. Y además, la inteligencia egipcia se los alertó 1 año antes, y además le llegaron los reportes a Netanyahu y Haaretz, Jerusalem Post, o sea, toda la prensa israelí, pese a la censura militar, porque en Israel no hay libertad de prensa y están estrictamente auditados, lo han reconocido. Y de hecho tenías las visitas del director del Mossad a Qatar en febrero del año 2023, o sea, ¿qué sería? Febrero a octubre, 8 meses antes del atentado, donde le pidió que sigan financiando y sigan alojando a los líderes de Hamás, incluyendo a Haniyeh, el que mataron en Teherán. Entonces, me parece que es completamente obvio que fue el pretexto y la coartada necesaria de Netanyahu para avanzar en un proceso de limpieza étnica definitiva de Gaza, porque están matando a centenares de miles de personas y han desalojado de sus hogares al 90%, y el tipo impunemente en la televisión muestra mapas donde ya no aparece, por ejemplo, Cisjordania. O sea, claramente parecería que por lo menos está incentivando o estimulando la imaginación de los sionistas más ultra radicalizados de que aquí se termina el, entre comillas, problema palestino. Es una solución final hitleriana la que plantea Netanyahu, me parece a mí. Sí, y decía, abro el paréntesis, porque sin tener, por ejemplo, muchos conocimientos o muchos datos de la inteligencia, tú dices en una regla de 3 simple, a ver, se tardaron mucho tiempo en diseñar la estrategia para infiltrar a Hezbollah, para no solo infiltrarlo y saber sus exigencias, sino que además lavarles, manipular su mente para que le compraran a cierto proveedor los buscapersonas, los pagers. Gastaron me imagino, una cantidad de recursos, no solo en el Líbano ni en Israel, sino en todo el mundo, para poder manipular empresas, crear relaciones fantasmas, para poderle meter explosivos a los pagers. Utilizaron recursos de inteligencia militar, y engañaron, pero tremendamente, a Hezbollah, y volaron los aparatitos. Y no se pudieron dar cuenta de que jamás se iba a meter por unas rejas. O sea, es de risa completamente. Entonces, bueno, sí, creo que lo hacen un poco a propósito, si no es que a lo mejor hasta ellos lo planearon, pero digamos que lo ignoraron a propósito para buscar un pretexto justamente para esto, porque influenciados, presionados por el aspecto global de que se necesitan guerras en el mundo para un cambio radical, por una parte, y por el otro lado, presionados por el aspecto mega religioso ultraortodoxo de que ya hay que construir el tercer templo de Salomón, que ya es mucho tiempo que la idea del Greater Israel, del gran Israel que se extiende por el Líbano, se extiende por Irak, se extiende por una parte de Egipto, le pega a Siria y se hace un mega Israel, es tiempo de implementarlo y se están tardando. Y para los religiosos no debe de haber, no la tardanza, sino no debe de haber esta apatía. Tienes que estar pues luchando por esto. Esto es por los ultraortodoxos. Por el otro lado, está creciendo demasiado el poder contestatario. Los BRICS, una Rusia que aunque no está en contra de Israel precisamente, pero que pues Israel está más a favor del dólar que de los BRICS, entonces está también creciendo un poder contestatario que ya absorbió al acérrimo rival que es Irán. Es el tiempo, Nicolás, de una guerra y de eliminar el primer problema Palestina y eliminar el problema más grande que es Irán, vía primero Palestina, luego Hezbollah y luego Irán. Y entonces creo que sí es un plan apresurado porque
porque si no, además, después podría haber una guerra China-Estados Unidos, que no lo creo, pero esto está también en el imaginario del Pentágono, y ya no podrían enfrascarse en una guerra cruenta entre Israel e Irán. Entonces, ¿por qué no empujamos a ver hasta dónde se llega con esto, ¿no? Creo por ahí que podría ser la explicación de ver tantas incoherencias. Y entonces, pues empieza la masacre. Porque cómo entender que, digamos, todas las vidas humanas son muy importantes, matan a 1,200 israelíes. Bueno, pues uno esperaría que en un acto de guerra, pues tú le matas a otros 1,200 y ahí ya mejor se acaba, ¿no? Bueno, pues no, sino que empezamos a destrozarte por completo y eliminamos a 46,180, que era la cifra oficial de Gaza, y que supongo hay, como tú decías al principio, más de casi 200,000, pero digamos que son 46,000, que no tiene nada que ver entre 46,000 y 1,200, y aquí viene esta parte más interesante para la explicación. El 80% de estas muertes son mujeres y niños. 80%. El 80% de la muerte que ha generado Israel sobre la franja de Gaza a partir del 7 de octubre del año pasado, en respuesta al ataque donde mató 1,200 personas Hamás y se llevó casi 200 de rehén, pues ha matado a 40,647 personas, de las cuales el 80% son mujeres y niños. Entonces, me parece que, pues una está bien, 2 muertes, bueno, podría ser como que no le calculaste, pero el 80% de no mujeres puedes y decir niños... que es un efecto colateral. A ver, obviamente no hay ninguna muerte civil que se justifique jamás de ninguna manera, pero no puedes vender que un daño colateral son 80% de víctimas. O sea, no puedes decir que matamos a 32,000 personas por error. No es un error, es deliberado, es un genocidio, es una matanza. Además, si todas en común tienen que son palestinas y sabemos que no reconocen la existencia de Palestina ni a los palestinos, que son los legítimos dueños de todo ese territorio, está enmarcadísimo en genocidio. Y el tipo es un criminal de guerra con una orden de captura internacional sobre su cabeza, que de todas formas puede pasearse impunemente en el edificio Rockefeller de la ONU y seguir dando discursos, ¿no? Entonces, esto suena como que hay un sistema, ya si queremos algo más avanzado, pues con la inteligencia artificial, porque está utilizando Israel la inteligencia artificial con los celulares de los pobres palestinos gazatíes para saber, pues, a dónde bombardear. Entonces, con más razón, podríamos creer menos que fuera un daño colateral. No, esto suena a un daño sistémico al futuro de los palestinos. ¿A dónde le pegas al futuro de los palestinos? Pues a las madres, a las mujeres que pueden tener hijos y a los niños. Entonces, el 80% ha sido eliminado de esos 46,000. El 80% es esta cifra de terror que nos indica por lo menos, que nos puede dar con contundencia por lo menos una hipótesis de que Israel, su ataque a Gaza es para eliminar étnicamente la idea palestina, ¿no? En esto, ellos mismos saben que Hezbollah, que es un poco más leal con la causa que Irán, se iba, digamos, a enojar, y entonces promete algo que me molesta desde el principio. Nasrallah promete que si Israel se atreve a invadir la franja de Gaza, ellos iban a desatar una furia de misiles e iban a dejar en llamas Israel, lo cual jamás pasó porque Israel empezó a rodear la franja de Gaza y se empezó a meter, y mira lo que tienen ahora, han barrido desde el norte hasta dejarlos arrinconados como ratones desesperados, y lo digo con todo respeto a los animalitos, así pegaditos a Egipto en Rafah, porque ya no hay a dónde ir, y más de 1 millón de personas ahí atoradas, que dejaron sus casas en el norte o en el centro de Gaza, y la promesa del eje de la resistencia pues nunca llegó, nunca pasó nada. O sea, nunca hubo esta lluvia de misiles por tratar de meterse a la franja de Gaza, no pasó nada. Al revés, abro paréntesis, hubo un argentino que puse por ahí
que se pegó a la Franja de Gaza y que les llevaba asadito argentino a los soldados israelíes para que cuando se cansaran, por ahí lo puse en un programa, estaba feliz porque yo estoy colaborando con la causa, estos van, bombardean, regresan en la tarde, los soldados israelíes, yo aquí les tengo su asadito argentino. Mira, mejor no te digo qué le pondría yo al asadito argentino de los soldados israelíes, ¿no? Pero bueno, sí. Una vergüenza absoluta, sinceramente una vergüenza absoluta. Pero bueno, cierro el paréntesis y Netanyahu, bueno, pues entonces creo que con esta explicación se alcanza a vislumbrar que es necesario ya eliminar estos problemas. Primero, Palestina, y segundo, y lo más importante para ellos, pues el eje de la resistencia islámica. De hecho, estaba viendo una entrevista al canciller de Líbano, donde creo que Cristiana Mampur se la hace unas horas, y el canciller de Líbano dice, es que no podemos creer, porque Nasrallah ya había aceptado la paz, o sea, la tregua con Netanyahu. Y lo mataron. Sí, y aún así Netanyahu desde Nueva York dijo, boom, y bueno, aprobó. ¿Por qué? Porque esto le... ¿Te acuerdas? Lo filma cuando da la orden y mató a la esposa, a la hija, a todos los civiles que había en un vecindario que es urbano de Beirut. Sí, sí. Entonces, esto pues sirve prácticamente porque como ya están enfrascados y encarrerados, no sé si así se diga por allá en América del Sur, pero ya están encarrerados con esta guerra, pues, y como Hezbollah, pues, tímidamente, porque no cumplió, pero tímidamente sí lanzaba y seguía la escaramuza ahí en el norte de Israel, pues dijo, vamos a atacar al terrorista más terrorífico del mundo mundial, que es Nasrallah, y acabaron con él. Primero los buscapersonas y después una lluvia de fuego, de bombas antibúnkeres que acabó con ellos. Y esto, yo creo, esta es mi interpretación con los datos que tengo y con los análisis que hago, que es para atraer a Irán. Un Irán que me parece traidor. Muy grave lo que estoy diciendo. No porque no esté a favor de los palestinos, no, sino porque si analizamos los hechos, pues Irán, desde que empezó desde mucho antes, siempre ha levantado la bandera de defendamos a los palestinos, Israel va a desaparecer, lo vamos a desaparecer. Bueno, yo estuve ahí, yo estuve 9 años en Irán y vi al líder supremo cada vez que podía decir que ellos iban a desaparecer Israel, pero bueno, nunca se ha desaparecido. Y la pregunta es, porque muchos se me han venido encima, ¿no? Oye, ¿cómo dices eso? No, bueno, pues porque veamos los hechos. ¿Han ayudado a los palestinos? No. Al revés, lo único que hacen es un discurso incendiario y ahí me parece también un acto criminal. Creo que le deben una disculpa, deben de besarle los pies, Nicolás, tanto a los palestinos que han creído en la supuesta ayuda de Irán, que la ayuda, cuando yo estaba ahí eran cargamentos de miles de misiles a Hamas y a la yihad islámica, pero ayuda real. ¿Cuál es la ayuda real que podría hacer alguien? Pues parar a Netanyahu, detener a Israel y decirle, no, cabrón, ya no puedes, porque todo el pueblo, de verdad, como lo han dicho, todo el pueblo iraní está dispuesto a morir por defender a los palestinos. Y te vamos a lanzar unas bombas para que de verdad le pares, ¿no? Pero eso nunca ha pasado, jamás ha pasado. Lo que ha pasado es puro show, te destruye un cuartel general, por lo mucho, y se acaba. Y sí financiar con muchísimo dinero y muchas armas, tanto a Hamas como a Hezbollah. Pero alimentar la creencia y la narrativa y la manipulación mental a través de la religión a la gente de abajo, a los palestinos de abajo y sobre todo a los militantes, a los soldados, a los milicianos, a los militares, digámoslo así, porque no es un ejército como debiera ser en el Líbano, pero los militares de Hezbollah, que son gente que no tienen recursos económicos de clase media, media alta, son gente pobre, pero que se creen que no necesitan pago, Nicolás, que el único pago que necesitan es ver a su líder diciéndole, esta es una cruzada por Dios y es
es Dios quien nos está ordenando acabar con el enemigo, con el Satán, con Israel, y para ellos ese es su pago. Entonces, me parece un acto también criminal de haber utilizado toda esta idea religiosa, sobre todo para la gente, para el ejército de Hezbollah, que son miles, y que se crean en su mente esta idea de sí, estoy defendiendo a Dios, estoy defendiendo la causa, estoy defendiendo a los palestinos, estoy defendiendo a los libaneses del maldito Israel. Y cuando empieza recientemente la invasión de Israel a el Líbano y empiezan a matar a gente de Hezbollah y a gente no de Hezbollah, sino también a civiles que no tienen nada que ver con Hezbollah incluso, Irán dice, pues nadie nos ha llamado para ayudar. Irán dice, confiamos y creemos que todos los países que están alrededor de Israel pueden defenderse por sí solos. Digo, a mí se me cayó, se me hizo la boca así y me quería esconder de vergüenza. Dije, no puede ser. ¿Cómo que se pueden defender solos si tú, Irán, has armado a todas las milicias anti-Israel y anti-Estados Unidos en Irak, en Yemen, a los hutíes, a Hezbollah, a los palestinos, y ahora dices que ellos solo se pueden defender y no vamos a enviar ni tropas ni los vamos a defender? Hubo, y no fui yo, sino que RT publicó esta noticia, y en el Twitter de RT, medio mundo se le aventó encima a Irán, decía, pero ¿cómo que no los vas a defender? Eso se me hace altísima traición, porque los usó Irán como escudo, como un eje para justamente distraer siempre a Israel y tenerlo ocupado con Hezbollah y el Líbano ahí, y que Israel no se centrara en atacar a Irán, y ahora pues no los puede defender. Entonces yo en algún programa dije, esto es una traición. Al día siguiente yo creo que no aguantaron la presión incluso interna de algunos hardliners, de algunos de mano dura dentro de Irán, que decía, oye, ¿cómo que no? Tenemos que atacar a Israel, ¿no? Lo has prometido. Sigo sospechando que mataron a Raisi. O sea, fue un extraño y coincidente y oportunísimo caída de helicóptero nunca antes vista con el presidente de Irán. Todo esto empieza con Israel bombardeando el consulado iraní en Damasco. Luego Israel dice que se defiende. ¿De qué? Ellos atacaron el consulado israelí en Damasco, mataron líderes militares y diplomáticos, civiles también, que pasaban por la calle. Luego bombardearon instalaciones eléctricas y creo que nucleares también de Irán. Luego murió en circunstancias más que misteriosas el 19 de mayo Raisi, el presidente de Irán. Luego eligieron matar a Haniyeh en Irán para humillar todavía más a Irán. Podrían haberlo matado en Qatar, podrían haberlo matado en cualquier lado. Lo mataron en Irán. O sea, están buscando desesperadamente la respuesta de Irán. Irán, como tú dices, no sé si ya es una cobardía patológica, qué clase de pragmatismo hay, si son tontos útiles o directamente cómplices y tienen gente comprada a los israelíes. Yo ya no me lo explico porque tú pintas este cuadro y es increíble. Bueno, Irán les lanza ahora estos misiles y tú, ¿cómo crees que sigue, Roberto? O sea, ahora ¿habrá confrontación? ¿No habrá confrontación? ¿Es el pie que Israel necesita para hacer un ataque coordinado en todo Irán como se le escapó a Biden en un acto fallido? Déjame terminar con esto porque igual por ahí podríamos empezar con la respuesta. Mira, yo califico de traición lo que hace Irán porque puedes hablar de realpolitik, vale, entonces me contradigo, pero Irán no puede hablar de realpolitik porque, que término acuñado por los alemanes, no puede hablar de la realpolitik porque su política está fundada en la lealtad y en la idea pura y dura de la relación con Dios. Entonces ahí sí no puedes traicionar los principios religiosos. Y cuando juras ante Dios algo, cuando prometes con la bandera religiosa, no puedes jugar a la realpolitik. Si juegas a la realpolitik con la bandera religiosa, se me hace un acto no solo de traición, sino se me hace un acto criminal, porque embaucas a la gente que sí tiene fe de verdad y la envías a la muerte, la envías a la guerra, como los militantes de Hezbollah. ¿Qué pasó? Bueno, yo en el programa, te lo cuento así lineal, antes de que atacara Israel, el día anterior se me ocurrió decir esto de corazón: está traicionando a los palestinos y sobre todo a los de Hezbollah, y les merece una disculpa y besarle los pies a todos los milicianos, porque, caray, ¿qué esperas para ayudarlos
cuando destrozaron el cuartel general de Hezbollah, cuando mataron a su líder Hassan Nasrallah, y ahora además están desesperados. Ahí vimos al segundo, pero el segundo de Hezbollah no sabe ni hablar, sudando. Estamos buscando a un secretario nuevo general. Oye, Irán, tienes que intervenir a ayudarlos. Pues no. Entonces, lo califico de traición. Al día siguiente, Irán se dispone a atacar a Israel. Y entonces, por ejemplo, muchos me dijeron, ya ves, te equivocaste, Roberto. No son traicioneros ni cobardes. Atacaron ya a Israel. Ok, vale, atacaron a Israel. ¿Qué pasó después del ataque de Israel? ¿El ataque de Israel sirvió para ayudar a los palestinos, Nicolás? No. ¿El ataque de Israel sirvió para ayudar a los libaneses? No. Al revés, salió peor. A la media hora de que acabó de caer el último misil iraní sobre el espacio de Israel, pues Israel dijo, sí, pues ahora peor. Y ahí pusimos, y todo el mundo sabe, de las imágenes de más edificios destruidos, más muerte. Bueno, atacaron un centro médico en el Líbano. La propia Organización Mundial de la Salud, que me parece a veces repugnante, bueno, la propia Organización Mundial de la Salud es que dice, llevamos decenas de paramédicos muertos por el fuego de Israel. Como la gente y las noticias están centradas en eso, al mismo tiempo, casi 100 muertos más en menos de 24 horas en la Franja de Gaza. Y por si fuera poco, también en Siria, en la capital Damasco, también más muerte y más disparos de Israel. Es increíble que son los peores vecinos de la historia de la humanidad directamente. O sea, es terrible. Están atacando simultáneamente a todos los vecinos, excepto Jordania, que creo que tiene pánico el rey de Jordania, o está completamente alquilado y hace lo que le pidan los israelíes, para no terminar como los demás. Claro, bueno, y los de Jordania son amigos de Estados Unidos. De hecho, desde ahí hay lanzaderas de misiles de defensa, y de ahí salieron muchos de los misiles que derribaron a los misiles iraníes. Pero el asunto es, en este momento, Irán, para acabar con la idea de Irán, ¿ayudó el ataque coreográfico o para qué sirvió? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Para qué sirvió lanzar 180 misiles, según varias investigadoras vía satélite, que más o menos contabilizaron los misiles, según algunas voces de Irán, 400 misiles, balísticos además, ya ni siquiera utilizaron drones ni misiles de crucero? ¿De qué sirvió lanzar 180 o 400 misiles desde Irán, desde la región de Shiraz, a Israel? ¿De qué sirvió? ¿Ayudó a los palestinos? No. ¿Ayudó a los libaneses? No. Bueno, curándose en salud, el alto militar que ordenó el ataque, ordenado por el líder supremo, dijo que este ataque obedecía exclusivamente a la represalia por la muerte de el gran líder Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah. ¿Qué represalia? ¿Qué perdieron los israelíes exactamente? Nada. Financiado y entrenado por Irán. A la muerte de Ismail Haniyeh, el líder máximo político de Hamas dentro de Teherán, y al uno de los comandantes más importantes de los guardianes de la Revolución Islámica, que fue a avisarle a Nasrallah que se saliera del Líbano y que se fuera a Irán, porque el líder supremo sabía que lo iban a matar. Entonces, cuando llegó, mataron a Nasrallah y también mataron al alto comandante iraní. Bueno, entonces, estas tres personas son el motivo de estos misiles que vimos hace unos días, anteayer. Y entonces uno se pregunta, oye, ¿y los 41,000 palestinos asesinados del 7 de octubre, lanzaste algunos misiles para defender a esos palestinos? O sea, se tiene que morir tu amigo Nasrallah y ahí sí lanzas misiles. Pero recordemos que la causa palestina, recordemos que la causa de la resistencia islámica por expulsar a Israel, encabezada por ti y por Hezbollah sobre todo, pues no es el líder lo que vale, sino es lo que representa tu propio líder. Y lo que representa es la vida de millones de personas que no quieren tener a un vecino asesino como Israel. Entonces, si matan al líder, sí disparo a Israel. Pero si matan a 41,000 o a 140,000, no disparo ni un misil. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que tampoco me importan las vidas palestinas. La lógica es que, pues a lo mejor sí nos caería bien
una guerra. La lógica también podría obedecer a que alguien nos quiere empujar a la guerra, porque o son unos verdaderos irresponsables, es decir, si yo, Robert, yo estoy en contra de los cárteles de la droga, vale, y hago lo que puedo desde mi trinchera para denunciar la injusticia. Pero si un día me ves, Nicolás, te pido que me amarres a decir, les declaro la muerte a tal cártel de la droga y yo voy a lanzarles bombas y... ¿Me podrías decir, Roberto, ¿tienes ese poder para hacerlo? Sí, yo tengo y les voy a lanzar y cuando hacen algo contra mí o mi familia, pues les lanzo unos cohetes y les caen ahí, les destruyen un coche. Oye, se me hace o que estás loco, eres un irresponsable, porque si no tienes el poder, mejor cállate y negocia y a ver qué haces, ¿no? Entonces, o Irán perdió la cabeza, o Irán es un supra irresponsable, o es un supra traidor, o también está dentro de este show de querernos llevar a la guerra. Y ahí abrimos un paréntesis. Irán, ¿qué es Irán? Bueno, estoy hablando de que dentro de Irán hay muchos que no coinciden con la idea iraní. Y aquí viene la primera respuesta posible a lo de Raisi. Perdón que hable así, pero es que me entusiasmas mucho, perdón, disculpa. Hay fuertes rumores dentro de la élite iraní, que esto yo lo sé porque yo estaba ahí cuando ganó Raisi, que Raisi tenía todo el perfil teológico para ser el sustituto de Ali Khamenei, el líder supremo de Irán. Esta cuestión no le gustaba al señorcito hijo del líder supremo. Y el hijo del líder supremo, que también es como muy teólogo, ha sido acusado por los mismos políticos iraníes, no todos, sino por una facción, de que ¿qué crees? Que le encanta el estilo occidental y le gusta mucho coquetearle a Estados Unidos. Entonces, me parece muy extraño cuando se muere Raisi. Digo, oye, se han construido satélites que van al espacio, que manden a Raisi en un helicóptero carcachón y que me vengan que porque las sanciones de Estados Unidos les impide comprarle a la Bell, porque era un helicóptero estadounidense, las refacciones más nuevas para que esté siempre pulidito y bien el helicóptero presidencial. No me vengan. Pero no si me vengan. Maduro tiene aviones de lujo y tal, que es Venezuela y no es Irán, que Irán se supone que es una potencia. ¿Cómo no van a tener un helicóptero ruso en condiciones? Si tienes para hacer miles de centrifugadoras para centrifugar uranio, si tienes dinero y tecnología propia para hacer misiles que salgan al espacio y coloquen un satélite, no tienes para un helicóptero presidencial modesto. Y hasta puse ahí una serie de helicópteros, ya no se los compra Estados Unidos, Rusia también tiene y están bien bonitos y baratos, ¿no? Entonces, bueno, se me hace eso un pretexto estúpido. Pero lo que no se me hace estúpido es que ¿a quién le sirvió la muerte de Raisi? Pues quitaron de en medio al que podría ser sustituto y que no comulgaba con las ideas del hijo del líder supremo, que además lo han acusado de tener miles de millones de dólares, que no lo sabemos, pero hay una fuerza que no lo quiere. Y el líder supremo con 80 años y más por venir, como que ya no tiene la fuerza ni la capacidad para estar enterado de todo, sino es el círculo que lo rodea. Entonces, esto suena a como que aparece otro nuevo presidente curioso que habla de regresar al acuerdo nuclear y que habla de regresar a las conversaciones con Estados Unidos. ¡Qué curioso! Oye, qué coincidencia, ¿no? Pues sí, recordemos que el líder supremo o los que están junto al líder supremo son los que mandan en Irán. Entonces, probablemente el líder supremo ya no tenga la fuerza, si no quiero acusarlo, pero digo, ya no tenga la fuerza suficiente y el hijo esté haciendo muchas cosas que ya no puede detener el padre. Y entre ellas es poner a alguien pro Estados Unidos o que por lo menos le guiñe el ojo. Y es el Ministerio de Relaciones Exteriores, el ministro, el cual su jefe es Pezeshkian, el nuevo presidente que habla y que le gusta sacarse la foto con Guterres en Nueva York y que le gustó viajar a Nueva York y que le gusta hablar de un nuevo acuerdo nuclear con Estados Unidos.
el que dice no podemos ayudar a nadie. Al día siguiente viene el ataque, pero es un ataque como de coreografía. ¿A qué está jugando Irán? Bueno, probablemente ya se cansó de los rusos y quiere coquetearle a Estados Unidos, pero hay un poder adentro, también muy poderoso de Irán, que sí cree en la religión y cree que su misión es acabar con Israel y acabar con Estados Unidos. Esos extremos de ambos lados nos pueden llevar a una guerra fulminante. Perdón, ya me extendí mucho. No, ha sido extraordinaria y meridianamente claro, muy pedagógico. A mí me encanta escucharte, por eso trato además de no interrumpir en exceso, porque ha sido una clase espectacular. Me gustaría, si te parece, volver a invitarte dentro de unos días para seguir analizando cómo progresan los acontecimientos que la verdad nos tienen en vilo a todos. Sí, me habías preguntado qué crees que siga. Bueno, en este momento que estamos haciendo el programa, hasta en este momento no ha habido respuesta de Israel. Creo que sí va a haber una respuesta de Israel, pero eso dependerá del cálculo, ojo, eso dependerá del cálculo financiero. ¿Por qué lo digo? Porque Israel, fíjate nada más, con el desliz que tuvo por su mente, ya sea a propósito, porque se le van las cabras al monte a Biden, subió en la hora siguiente 4% el petróleo. Bien, si Israel ataca los pozos petroleros de Irán, para que no se le revele el pueblo, porque yo creo que la mitad de los iraníes odia a su propio gobierno, si no es que más. Yo creo que más de la mitad de los iraníes quieren una vida tranquila y occidental, que no saben, porque no han estudiado y no saben que eso también es la perdición, pero lo quieren. Pero aún así, cuando en abril lanzaron los misiles, yo le llamé a un amigo iraní que odia al gobierno iraní y al régimen y a los ayatolás y todo. Sin embargo, me dijo algo que me sorprendió. Me dijo, no, Israel no se atreve a tocarnos porque nosotros somos más que todo persas y saben que los persas estamos locos, ¿no? Entonces Israel no se atreve a tocarlos. Oye, pero pues ya le lanzaron, sí, ya le lanzaron misiles ustedes a Israel y ahí viene la respuesta. Sí, pero no va a pasar nada. ¿Qué no viste las imágenes, Robert? Dejamos en llamas Tel Aviv, dejamos en llamas Haifa o Jerusalén, los aeropuertos internacionales, están todos destruidos. Yo me quedé así como, ¿de verdad? Sí. Entonces, si hay un fuerte nacionalismo dentro de Irán que es aprovechado por el liderazgo, que les lava el cerebro. Tú me estás diciendo que incluso la la gran cantidad de iraníes laicos, y esto que tú dices me consta, y que tienen ganas de cambiar de régimen, los opositores a la teocracia, sí, silenciosos o no tan silenciosos, hasta ellos se tragan el cuento propagandístico de que son una gran potencia que están enfrentando a Israel cuando le están tirando fuegos artificiales mientras Israel los está liquidando y humillando a nivel internacional. Así es. Y esto también se me hace pues, mala onda porque se aprovecha el liderazgo, como en todos los países, se aprovecha el liderazgo de que los iraníes sí son muy nacionalistas y pues por ahí. ¿Que no quieres creer en Alá? Que no estás en contra de ponerte el velo y todo. Ok. Sí, pero eres iraní. Entonces, y los 3000 años de la civilización persa, que no tiene nada que ver con los musulmanes, pues entonces por ahí les lavan y entonces tenemos a gente que está lista para la guerra. Y me parece eso tremendo. Entonces, ¿de qué va a depender la respuesta de Israel? La fuerza de la respuesta de Israel va a depender del cálculo financiero que regreso hasta el principio de esta conversación riquísima contigo, donde digo que que el poder financiero está preocupado. Entonces, el cálculo financiero va a calcular hasta dónde puede responder Israel. ¿Por qué? Porque si le pegan a todos los campos petrolíferos y a los de gas, que es lo que prometió el gobierno de Netanyahu, antes del ataque de Irán, dijo, si nos atacan, por lo menos les vamos a atacar los campos de gas, los campos petroleros y los sitios nucleares, ¿no?
Si hacen un ataque así, yo creo que no le va a convenir a China, donde el capital sionista tiene mucho interés, porque pues ahí fabrica Nike, ahí fabrica iPhone, ahí fabrica pues prácticamente todo, ahí se fabrica en China y no le va a convenir porque... Y China tiene el puerto de Haifa por la ruta de la seda, también. También, pero antes de ir ahí, no le va a convenir a China porque si Israel ataca demasiado a Irán, que ganas no le faltan a Israel porque son unos sádicos y unos asesinos, Irán quizá no se pueda defender, quizá sí, quizá se vuelva loco y diga todos mis misiles hacia Israel, entonces no va a poder sus diferentes capas de defensa y van a desaparecer Israel. Eso no creo que pase. Lo que creo que pase es que Irán tendría que contestar con algo que le duela mucho a Estados Unidos y que es, que sí lo pueden hacer, cerrar el estrecho de Hormuz, que está bien chiquito, ponen bombas ahí, no dejan pasar a los barcos y el primer afectado es China, porque China necesita mucha energía. Rusia no se la está dando ni se la puede dar. ¿De dónde saca la energía China? Del petróleo saudí, iraní y de todo el petróleo y de todos los hidrocarburos que se cosechan en el Golfo Pérsico. Tú le cierras el Golfo Pérsico a China y China se va para el suelo. Entonces China, que tampoco es el Partido Comunista Chino, sino son todos los capitales que fabrican en China, van a decir, espérate, está bien que se venga Israel, pero no me afectes a mí. Entonces va a haber un cálculo financiero, supongo yo, y decir, bueno, vamos a calcular si nos cierran el estrecho de Hormuz, bueno, pues tenemos a Rusia o tenemos a Venezuela, por eso el coqueteo con Venezuela, no lo sé, pero de eso va a depender, creo yo, el ataque que va a hacer Israel a Irán. Y por el otro lado, un ataque en donde dejen llamas Irán a Israel, tampoco lo creo, por lo que mencionaste tú. Los propios sionistas, los propios israelíes en Haifa están enojadísimos con el gobierno de Netanyahu, porque prácticamente Haifa es de los chinos. Ya los almacenes, las grandes naves industriales donde llegan los transbordadores, donde llegan los cargueros, pues ya no los manejan los judíos o los israelíes, sino los chinos. Y entonces China ha invertido miles de millones de dólares en Haifa como para permitir que Irán les bombardee Israel, pues tampoco creo. Entonces es muy complejo y apasionante este tema, así que es un estire y afloje en donde sí Israel va a responder, pero tendrá que ser con mucha cautela, no por Irán, sino por los intereses mundiales. A ver si te pude servir de algo. Roberto, ha sido extraordinariamente claro, generoso en tu análisis además. Creo que todos ahora tenemos una mirada mucho más completa. Como dice el refrán, el diablo está en los detalles y aquí hay gente muy mala, haciéndole daño a muchas personas inocentes y por supuesto los escenarios que planteas tienen consecuencias económicas y políticas inmensas para todo el planeta. Así que te agradezco muchísimo, siempre es un placer, Roberto, yo te admiro profesionalmente, también me alegra mucho nuestra amistad personal, siempre has sido un completo y absoluto caballero conmigo. Invito a seguir tu canal Detrás de la Razón, que es un sitio que llevas muchísimos años conduciendo, que además he tenido el honor de participar en distintas de sus etapas por tu gentileza, y quiero que vuelvas, por supuesto, al canal pronto aquí para contarnos cómo sigue el panorama. Muchísimas Cuando gracias. quieras. Y por favor, también haces falta en Detrás de la Razón, que tu agenda te lo permita. Cuando tú quieras, yo a tu disposición. Un gran abrazo. Claro que sí. Abrazos a ti y al público. Los invito a difundir esto en todas sus redes y grupos y bueno, a seguir Detrás de la Razón y a quien quiera y pueda, por supuesto, a aportar en patreon.com/Nicolás Moraz para sufragar al periodismo libre. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago.
Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.